Mil mensajes. Hoy estamos con ustedes para hablarles del número 966. Y este número trae algo importante. Como todos y cada uno, eso al menos lo aspiramos nosotros, de estos mil mensajes. El 966 nos habla de los costos del crecimiento. Es decir, cada vez que hay un proceso de crecimiento, y estamos hablando sobre todo en seres humanos individuales o colectivos, cada vez que hay un proceso de crecimiento, hay un costo que pagar. Y mientras ese costo sea consciente y se acepte, y todo lo que uno logra con el crecimiento supera esos costos, estamos a través del crecimiento haciendo una buena negociación. Si por el contrario, ese crecimiento se da en forma no consciente y realmente se traslada y se ve muy costoso y se ve que tiene unos altísimos costos, probablemente sea un crecimiento traumático. Y los crecimientos traumáticos van a realmente a dañar todo el proceso que además para nosotros es además muy claro y lo tomamos de la medicina y sobre todo de la pediatría, en donde diferencian muy bien lo que son los procesos de crecimiento y desarrollo. Igual lo podemos hacer en cualquier área del ser humano a nuestro juicio. Y en economía podemos hablar de crecimiento económico y diferenciarlo de desarrollo económico en los seres humanos también, porque el crecimiento es el aumento, el incremento de las estructuras. Cuando algo crece es que tiene más estructura, es decir, tiene a lo mejor mucho más presencia, tiene más organicidad. Y esto es importante porque el desarrollo, aunque mucha gente lo ve, inclusive lo usan como sinónimo, el desarrollo es la optimización, la maduración de las funciones. Es decir, cuando nos desarrollamos, en lugar de aumentar de espacio, de estructura, de complejidad, lo que estamos haciendo es mejorando, optimizando las diferentes funciones. Y entonces pueden existir, y lo lógico es que los procesos de crecimiento y desarrollo se den en forma conjunta y que lo anormal será que se ve en muchos aspectos de la vida, que haya mucho aumento de las estructuras, es decir, mucho crecimiento, y las funciones no se desarrollen y no se profundicen en efectividad. Y entonces, ¿qué hay cuando hay un proceso de gran crecimiento y poco desarrollo? Lo más probable, y se llama así, por lo menos en medicina, hipertrofia. Es decir, hay una gran hipertrofia que no está acompañada, un aumento de estructura que no está acompañado de una maduración funcional o de un perfeccionamiento funcional. Y existe también lo contrario, puede haber un proceso de gran desarrollo en donde las funciones se van realmente optimizando sin crecimiento de la estructura. Y en este caso estamos hablando de una sobrecarga. Es decir, imagínense que cada vez metemos más personas a trabajar en una oficina que no aumenta de tamaño. Eso sería la sobrecarga. Aumentan los roces, aumentan toda una dinámica que la tenemos que evaluar. Y cuando nosotros entonces hablamos de los costos del crecimiento, los costos del crecimiento se está dejando de ser lo que se era para hacer una personalidad mucho más compleja, que no quiere decir complicada. Los procesos de crecimiento generalmente llevan a una mayor extensión y pueden llevar también a una mayor complejidad y pueden también, al aumentarse su estructura, hacer que el manejo, el desarrollo sea completamente diferente. Y entonces hay personas que o no están conscientes de los procesos de desarrollo o quieren que con los costos del proceso de crecimiento, que hay que asumirlos, y repetimos que lo ideal es que estén conscientes de estos costos y que nosotros, si es un proceso de crecimiento normal que se desarrolla en todos los seres humanos, en todos los grupos sometidos a una determinada dinámica de crecimiento, si es normal,
que los costos los asumamos y que realmente dejemos de ser lo que éramos, incrementando nuestras estructuras, por ejemplo, en el crecimiento del ser humano. Entonces, para ser adulto hay que haber sido niño, pero ese niño tuvo que transformarse en un adolescente, y ese adolescente en un joven, y ese joven llega a ser adulto, y ese adulto inclusive llega a una edad en la que podemos llamarla la tercera o la cuarta edad ya. Y realmente es importante saber qué se deja y cuál es el costo que hay que pagar, pero también, por supuesto, estar muy consciente de los beneficios que va a traer. Y en el fondo es una negociación, probablemente, si hablamos del humano, en este aspecto del paso de las edades, es un crecimiento que realmente tiene que ser asumido, porque si no, se vuelve traumático. Es decir, se tienen los costos del crecimiento y hay otras personas que son muy especialistas en dos cosas: en darle sus costos de crecimiento a otras personas y no aceptar esos costos, pasárselos para que los pague otro, que probablemente es alguien que ama mucho, y también la gente que acepta pagar los costos del crecimiento de las otras personas, y eso generalmente da mucho más los resultados, porque alguien que crezca achacándole o colocándole los costos a los demás, por más que lo amen, se va a dar cuenta que probablemente en ese crecimiento falta algo que lo llamamos muy grosso modo y que sería objeto de muy buenas discusiones y diálogos, lo llamamos desarrollo. Es decir, en el fondo, todo crecimiento que implica desarrollo es algo muy aceptado. Por lo menos eso creemos pasa en el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con alguien que no quiera pagar, que no acepte los costos de lo que conlleva su crecimiento en una determinada área? Entonces, probablemente se generen traumas, crecimientos no aceptados, experiencias no aceptadas, realidades que no se van a terminar por darse en toda su verdadera expresión, porque hay alguien que niega esa realidad y no quiere vivirla. Y probablemente si, como todos los seres humanos, convive con otras personas, entonces la dinámica va a ser muy, pero muy difícil de enfrentar. Hay que asumir los costos del crecimiento. Probablemente esto lleva a que se disfrute mucho más de lo que se fue, siendo lo que el crecimiento nos hace convertirnos. Y además, con un buen crecimiento es impresionante cómo el desarrollo funcional que se da como se va a dar de una manera coherente, que no pasa si el crecimiento no es aceptado, el desarrollo se puede frenar, desviar, pasar gran cantidad de cosas. Entonces la gran pregunta es, ¿nosotros estamos conscientes en nuestras diferentes áreas de vida, como seres humanos, como grupos, de todos los procesos de crecimiento? ¿Lo sabemos realmente asumir? ¿Sabemos los costos que lleva un determinado crecimiento? ¿Estamos dispuestos a aceptar pagar ese costo? Y eso un poco nos lleva también, además de ese crecimiento aceptado, de esas nuevas realidades que se hacen, ese desarrollo que se conlleva, también nos lleva a los seres humanos a desarrollar madurez, esa madurez que realmente es dada por un vivir a plena conciencia. Este es el número 966 y habló de los costos del crecimiento. La pregunta es indudable para usted, para todos y cada uno de nosotros. ¿Sabemos asumir los costos del crecimiento? ¿Lo sabemos hacer? ¿Estamos conscientes? Estamos conscientes de que muchas veces pagamos los costos del crecimiento de quien amamos, de quienes amamos, y con eso a lo mejor lo estamos dañando porque estamos impidiendo que se desarrolle.
Todas estas son preguntas muy interesantes que es la motivación de crecer en conjunto que llevan estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.